en Mateo 27. Vamos a aprender acerca de cómo debemos de responder a Jesús. ¿Cómo debemos de responder a Jesús en nuestras vidas? Y vamos a aprender de personas que respondieron mal a Jesús. Mateo capítulo 27, hay un grupo de personas que respondieron mal a Jesús. Y vamos a aprender de ellos cómo debemos de responder a Jesús correctamente. ¿Verdad? Hay momentos cuando todos respondemos incorrectamente a Jesús y tenemos que aprender la manera correcta. ¿Cómo debemos de respondernos a Jesucristo? ¿Okay? Mateo capítulo 27. Pero para agarrar el contexto, quiero hablar un poquito de dónde estamos en este asunto en Mateo 27. En Mateo 26 porque nada más tenemos 2 capítulos, 27 y 28 de Mateo, y ya terminamos el Evangelio de Mateo. Pero en capítulo 26 fue la última cena. Jesús estaba sentado con sus discípulos. Fue la última noche de su vida. Después de la cena, Jesús y sus discípulos salieron al jardín de Getsemaní. Ahí él fue entregado, ¿verdad? Judas entregó a Jesús a las manos de los líderes religiosos. En la madrugada, Jesús fue llevado del jardín a la casa de un hombre que se llama Caifás. Y Caifás era el presidente del Sanedrín. El Sanedrín es un grupo religioso de 70 miembros, con el sumo sacerdote sea 71, era un corte, como decimos, el corte supremo, ¿no? En Israel. Fue llevado en la madrugada delante del Sanedrín y estuvieron buscando una manera para matarlo, una manera para destruir a Jesús. Y durante la noche, las pruebas, llegaron varios falsos testigos hablando de Jesús, pero sus testimonios no estuvieron de acuerdo en ninguna manera. Pero ellos tenían que agarrar algo en esta misma noche. No podía esperar y tenía que buscar algo. Ahora, ¿por qué no leemos para agarramos el contexto antes que comenzamos en 27? ¿Por qué no leemos 26? Comenzando en 63 hasta 68. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemiado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetearon, diciendo: profetizamos a Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera ahí, hermano, por favor, ahí mismo. Ok, ahí fue la prueba de Jesús en frente de los líderes religiosos. ¿Cuál fue el cargo que fue levantado contra Jesús? ¿Qué fue ahí? Blasfemia, ¿verdad? Dijeron: es blasfemia. Porque Jesús dijo que yo soy el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Y dijeron blasfemia, ¿verdad? Y si Jesús no era el Hijo de Dios, sí fue blasfemia. Pero sabemos que Jesús era el Hijo de Dios y no fue blasfemia. Y ya agarraron a Jesús por el cargo contra Jesús fue blasfemia. ¿Cierto o no? Pero esto es una asunto religioso. Los judíos no tenían el derecho a matar a nadie. Estuvieron bajo el cargo de los romanos y no tenían, los romanos dijeron: ustedes arreglan sus asuntos entre ustedes mismos. Tienes el Sanedrín, pero si hay un castigo capital, ustedes ya no tienen derechos, tienen que traerlos a nosotros el caso. ¿Okay? Pero fíjate,
ellos no podían traer blasfemia a los romanos. Eso no va a hacer, ellos no están preocupados de cosas así, cosas religiosas entre ellos. Y eso tampoco no merece en los ojos de los romanos un castigo capital. Ahora, ya comenzamos en 27. Ya llegó la mañana, estuvieron juntos en la madrugada, ya tomaron la decisión, blasfemia, y es digno de la muerte. Ahora, versículo 1. Dice, viniendo la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Okay? Como ellos no tenían ningún derecho a matar a Jesús, los líderes religiosos juntaron y aconsejaron en qué vamos a levantar contra Jesús. Si decimos que el cargo es blasfemia, en un corte romano no va a pegar a nada de eso, van a soltarlo inmediatamente. Tenemos que buscar otro cargo, por lo cual los romanos mismos van a querer matarlo, ¿verdad? Ahora, pensamos y decimos, personas religiosas deben de amar a Jesús. Si eran personas religiosos, deben de amar a Jesús, ¿verdad? Pero el problema era una cosa, que su religión era una religión externa, nada más. Una religión externa. Y Jesús quería hacer una obra interna. Ahí es la gran diferencia entre la religión y la relación. Entre ellos y entre Jesús. Jesús quería hacer una obra adentro de la persona, en su corazón. Un cambio que sucede adentro de nosotros y afecta todo nuestro ser humano. Afecta cómo vivimos, cómo hablamos, lo que hacemos, ¿verdad? Es una obra de Dios adentro de nosotros y ellos tienen una religión externa. Por eso la religión es contra Jesús y Jesús es contra la religión. Y si tú y yo queremos tratar con Dios, no podemos tratar con Él en un nivel religioso. Tenemos que tratar con Él en un nivel relacional. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener una relación con Dios. No es una religión externa, es una relación interna que Dios quiere hacer en nosotros. Y ellos levantaron contra Jesús, porque la religión siempre es contra Jesús. Y Jesús es contra la religión. No la gente, pero la religión. Porque una vez más, Jesús quiere una relación íntima con nosotros. ¿Verdad? No que seamos religiosos, cosas externas, pero Dios quiere obrar adentro de nuestro corazón. La gran diferencia entre Jesús y los líderes religiosos. Ellos tenían religión, Jesús quiere una relación íntima, ¿verdad? Que comienza adentro de alguien y ahí chocaron la religión con Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ya seguimos con la historia de Judas. Judas ya entregó a Jesús en la noche antes, pero ahora él está sintiendo triste por lo que hizo. Él sabía que Jesús era inocente. Okay, vamos a leer 3 a 10 y ver Judas y su reacción. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata que los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarle en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo de alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata a precio del
precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Ok, aquí dice que Judas, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Ahora, ¿cómo Judas sabía que era condenado? ¿Qué crees tú? ¿Cómo Judas sabía, dice, viendo que era condenado? ¿Cómo sabía Judas que era condenado? ¿Qué crees tú? ¿Cuál fue la manera en cómo él sabía que yo soy condenado? Yo creo que fue por la conciencia mismo. En su propia conciencia, él sentía condenado. Tal vez adentro él sentía miserable adentro. Porque cuando hacemos cosas malas, debemos de sentir nuestra conciencia activa. Y sentimos que lo que estoy haciendo no está bien. Lo que estoy haciendo no agrada a Dios. Y sentimos un sentimiento de convicción, de condenación miserable. No sé si tú has sentido así una vez en tu vida. Cuando hacemos algo que sabemos que es contra Dios, la conciencia es activa. Ya sentimos feo, ¿cierto o no? Ya sentimos sucio. Ya sentimos que algo está mal, ¿verdad? Yo estoy seguro que el apóstol Pedro sintió lo mismo. Porque en la noche cuando Judas entregó a Jesús, también el apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces con groserías, con malas palabras. Los dos fallaron, los dos pecaron. Uno entregó a Jesús, el otro negó a Jesús 3 veces. Jesús profetizó de las dos cosas. Él dijo a Pedro, antes que el gallo canta 3 veces, tú vas a negarme, que no me conoces. También él dijo a Judas, el que mete el pan en la copa después de mí, ese va a entregarme, ¿verdad? Y cuando Judas metió, Jesús dijo, va a hacer lo que vas a hacer. Los dos fueron profetizados, los dos fallaron a Dios, pero nota la diferencia entre Pedro y Judas. Dice la palabra que cuando Pedro falló a Jesús, dice que él lloró amargamente. Su corazón estaba quebrado. Era un arrepentimiento verdadero en su corazón. Pedro fue restaurado con Jesús. Cuando él estaba pescando y vio Jesús resucitado, estaba como 100 metros de la orilla del mar. Y dice que Pedro metió y nadando hacia la dirección de Jesús. Pedro quería buscar a Jesús. Él sabía que él falló a Jesús. Pero su corazón era, quiero llegar con él. Quiero ser restaurado con él. Y Judas, él fue en la otra dirección. Judas fue y él cometió suicidio. Cuando el perdón estaba disponible para él. Pero Judas nunca buscaba el perdón de Dios. Pedro sí. Y hay veces cuando nosotros fallamos y Dios sabe que vamos a fallar. Hay veces cuando fallamos, necesitamos un arrepentimiento verdadero. Una tristeza de corazón que sabemos que estamos fallando a Dios. Estamos haciendo cosas contra Jesús, nuestro Dios, y confesamos nuestro pecado a Él. Nos lleva, el arrepentimiento verdadero nos lleva a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando llegamos a Jesús, ahí confesamos nuestro pecado a Jesús y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para lavarnos. Él es fiel y justo para restaurarnos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Jesús está dispuesto siempre a nosotros. Él sabe que tú vas a fallar y Él sabe que yo voy a fallar. Y cuando fallamos, lo que el diablo quiere es que alejamos más y más y más de Dios. El diablo es muy trucho. Él va a tentarnos a pecar y decir, hazlo, no es algo grande. Dios es misericordioso, hazlo. Y cuando hacemos, Él viene y dice, hipócrita, ahora te vas a acercar a Dios así como pecador.
¿Tú vas a acercar a la iglesia en su hipocresía? Dios no quiere nada contigo. Y su plan es que tú lejas más y más afuera, más lejos de Dios, es una mentira del diablo. Cuando fallamos y pecamos, dice la palabra, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y para lavarnos de toda maldad. Amén. Pero necesitamos un arrepentimiento verdadero, una tristeza que nos lleva a Jesús. Cuando llegamos a Jesús, Judas fue con los líderes religiosos, confesando. De ahí fue a cometer suicidio. Cuando él debía de ir a Jesús y habla con Jesús de su falla, de su pecado. ¿Verdad? Y gracias a Dios, Pedro fue restaurado, perdonado, lavado, restaurado. Y Pedro terminó siendo un gran apóstol de la iglesia. Amén. Escribió primera y segunda Pedro, una columna en la iglesia primitiva, porque Pedro falló igual como Judas, pero su arrepentimiento fue muy distinto. Y nosotros tenemos que seguir el mismo, aprender de los errores y no hacemos lo mismo. Cuando tú fallas a Dios y vas a fallar a Dios, créeme, todos fallamos a Dios muchas veces. Pero siempre tenemos que saber cómo llegar a Jesús, cómo llegar a Dios, cómo buscar su rostro, ¿verdad? Y si alguien está contemplando suicidio, quiero decirte que eso no es la respuesta, no es la solución. Si tú has fallado a Dios fuertemente, adulterio o lo que sea, el suicidio no es una opción, es una escape nada más. Corra a Jesús, recibe su perdón, recibe su reconciliación y sea restaurado con Dios y con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y levántate. O si alguien lastimó a ti y tú estás pensando de suicidio porque alguien te lastimó a ti, tal vez fuiste abusado sexualmente o algo pasó gravemente, tú estás contemplando suicidio, eso no es la respuesta. Eso no agrada a Dios, el suicidio. Él es que da la vida y Él es que puede quitar la vida. Amén. Yo recuerdo mi hermana quería morir. Y en una iglesia que se llama Compton, en los Estados Unidos, hay pandillas de los negros. Unos pongan azul, los Crips, y los Bloods pongan rojo. Y mi hermana tenía que tener una operación de corazón y no quería hacerlo. Y me dijo, voy a ir donde están los Crips, pero voy a ir en ropa roja. Y voy a decir que son de los del otro pandilla, para que me maten. Y yo digo, pues obvio que eso no es una solución, ¿verdad? Nadie debe de, mi hermana estaba bromeando, no era serio, pero nadie debe de pensar en suicidio. Y a veces no sabemos en quién entre nosotros están contemplando eso. Hay unos que contemplan algo así, pero no es el remedio. Cualquier sea la situación, ¿verdad? Acércate a Jesús y Él va a acercar a ti. Amén. Si tú fallaste a Él, si tú negaste a Él, sigue el ejemplo de Pedro. Fue con Jesús, fue restaurado y siguió siendo usado por Dios en gran manera. Nada más tú tienes que llegar a Él, ¿verdad? Y Él está siempre esperándonos. Ahora, vamos a ver Pilato también. Versículo 14, 11 a 14. Vamos a leer sus versículos, Marco, por favor, y ver lo que sucedió. Sí. Jesús pues estaba de pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, cuando llegó los líderes religiosos enfrente de Pilato, dice que trajeron muchas cosas contra Jesús. Aquí no nos dice en este evangelio de Mateo, pero los líderes religiosos sabían bien que no podían llegar y decir la culpa es blasfemia. Van a decir, eso es un asunto tuyo, eso no merece de ninguna manera la muerte. Pero dice en el evangelio de Lucas que cuando llegaron a Jesús, how do you say treason? Traición. Tenía que usar traición si van a agarrar a Jesús en frente de los romanos. Es un tema muy serio para ellos.
Y dice en Lucas, cuando llegaron a Jesús delante de Pilato, dijeron que este dijo que no debemos de pagar impuestos a César. Esta ofensa es enormemente pesado. Pero una vez Jesús dijo que no debía de pagar impuestos a César, en lo contrario. Cuando ellos preguntaron si debemos de pagar impuestos a César, Jesús dijo, dame una moneda, ¿recuerdas? Y dijo, ¿quién es la inscripción, la imagen en la moneda? Y dieron de César. Y dijo Jesús, dale a César lo que pertenece a César, pero dale a Dios lo que pertenece a Dios. En otras palabras, la imagen aquí es César, da el dinero, da sus impuestos a César. Pero tú fuiste creado en la imagen de Dios. Y dale a Dios lo que pertenece a Dios, que es tu vida. Jesús nunca dijo que no deben de pagar impuestos, en ninguna manera. Pero ellos tienen que buscar la manera para agarrar a Jesús en frente de los romanos. También dijeron que este dice que es un rey, el rey de los judíos. Jesús nunca andaba diciendo que yo soy rey. ¿Verdad? Era manso, humilde. A los demonios cuando dijeron quién era Jesús, dijo, no dile, Jesús cayó los demonios. Él no vino para establecer ningún reino aquí en este entonces. Él no vino para levantar la gente contra los romanos. Es lo que los fariseos querían. Un Mesías que van a levantar contra los romanos, pero Jesús nunca cumplió sus expectativas. Por eso ellos rechazaron a Jesús. Ahora está llegando a Pilato diciendo, este hombre dice que es un rey, está moviendo la gente, dice que no debemos de pagar impuestos. Y Pilato, su mano, estaba forzando su mano. ¿Por qué? Porque en este entonces, el emperador de Roma, César, ya dio varios avisos a Pilato. Eran varias levantadas de judíos, revolts y rebeliones contra los judíos. Y Pilato tenía que aplastar todos estos levantamientos. Pero llegó varios y César avisó a Pilato y dijeron una vez más que los judíos se levantan y es tu vida. Y Pilato tenía miedo y él sabía que Jesús era inocente. Él sabía que Jesús fue traído por celos. Él sabía. Pero estaba como se torciendo su mano atrás porque dijeron, en otro evangelio dijeron, si tú no haces nada, tú no eres un amigo de César. Y con esas palabras él dijo, están como forzándome. Pero aún así dice que estaba Pilato en maravilla de Jesús. Porque Jesús no contestaba ninguna sola cosa. Tantas acusaciones y Jesús estaba ahí tranquilo, con confianza, en paz. Estaban trayendo todas las cosas, pero Jesús no tenía que contestar. ¿Por qué? Porque todo estaba siguiendo el plan de Dios. Jesús tiene una misión para cumplir. ¿Por qué quiere prolongarlo? Él sabía lo que estaba esperando en un par de horas. Él no tiene que contestar. Y digo, estamos en el rumbo de mi Padre. No voy a andar contestando esas cosas porque no quiero prolongar el asunto, ¿verdad? Pero Pilato estaba en maravilla porque Jesús no tenía ninguna defensa. Creo que Pilato, mirando los ojos de Jesús, vio una paz, una tranquilidad, una confianza, un amor. Y mirando a Jesús dijo, no, ese hombre no es capaz de hacer nada así. Él no estaba preocupado de Jesús. Él estaba preocupado de los líderes religiosos. Él sabía que Jesús era inocente. Sabía que fue traído por celos. Y estaba en maravilla de Jesús. Pero aunque él estaba en maravilla de Jesús y sabía que Jesús era inocente, por la presión de los judíos, él entregó a Jesús a los judíos para crucificarlo. Él sabía lo correcto, pero él no hizo lo correcto por la presión de otros. Y hay unos hoy en día también, hay gente que está en maravilla de Jesucristo, verdaderamente. Dicen, wow, es increíble. Cuando hablamos de Jesús, estoy totalmente de acuerdo con Él. Tienen buen pensamientos de la fe, de Jesús, de las cosas de Dios. Pero eso no es suficiente. Pilato tiene buenos pensamientos de Jesús, pero él no hizo lo que él tenía que hacer. Tiene que doblar rodillas delante de Jesús. Y hay personas que dicen que estoy totalmente de acuerdo con la fe, la Biblia, la iglesia, las cosas de Dios,
Pero, y dicen, para otros es muy buena su decisión, es bueno para ti, es bueno para ustedes, pero a mí todavía no. Y créeme, no es suficiente que andamos en maravilla de Jesús. Eso no es suficiente. Si tú sabes que yo debo de entregar mi vida a Él, no es suficiente a saber que debes. Tienes que hacerlo. Tienes que tomar el paso. Y quiero animarte, si tú nunca has llegado a Jesucristo el día de hoy, quiero animarte, hazlo. No es bueno decir nada más, estoy de acuerdo con estas cosas, pero hasta ahí. Eso no va a salvarte en el día de juicio. Jesús está diciendo, ven a mí, ven como eres, ¿verdad? Acércate a mí. No nada más andar en maravilla de mí, ven a mí, para que seas salvo. Ahora, vamos a ver la historia de otro hombre que se llama Barrabás. Seguimos con primeramente los líderes religiosos, después Pilato, Judas, Pilato, ahora vamos a ver Barrabás. Versículo 15 hasta el versículo 26. Es un tramo largo, pero sigue por favor, hermano Marco. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso que quisiesen. Él tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que no pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese el muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilatos les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Wow, man. Pilato verdaderamente trató a soltar a Jesús en cualquier manera que él podía. Verdaderamente él luchaba. No, en este evangelio no tenemos el panorama completo. Pero cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pilato trató a soltar a Jesús con todo lo que podía. Él no quería matarlo. Él sabía que era inocente. Y él trataba y trataba, aunque Dios dio un sueño a su esposa, como si Dios estaba avisándolo por medio de su esposa que no hacerlo. No tiene nada que ver con él. Dios estaba tratando de alcanzar a Pilato en gran manera, ¿verdad? Pero la costumbre en aquellos días era que durante el tiempo de la Pascua, ellos podían soltar un prisionero. Y Pilato, el prisionero que la gente quería. Y Pilato pensaba, aquí está mi oportunidad. Él mandó él con errores, él hizo varias cosas y trató hasta, en fin, lavó las manos, ¿no? Pero él dijo, eso es la manera como voy a soltarlo. Voy a sacar Jesús, un rabí que tiene un seguimiento grande, o Barrabás. Y Barrabás era conocido como un hombre vicioso, un hombre que cometió homicidio, un hombre que levantó contra los romanos. Por eso es que era un hombre famoso, Barrabás, conocido. Ahora, ¿estás conmigo todavía? Ellos querían traer la acusación a Jesús que ese hombre está levantando la gente contra los romanos cuando no era cierto. Y Barrabás era conocido como alguien que levantó la gente contra los romanos y era culpable.
Y yo sé que Pilato pensaba por seguro que van a soltar a Jesús. Ese hombre manso y humilde, van a querer Jesús. Y él pensaba, eso es mi manera para soltarlo, ¿verdad? Pero cuando él pidió a la gente, ¿qué dijeron? Los líderes religiosos fueron adentro de la gente. Estaba moviendo toda la pelota. Y la gente gritaron, queremos Barrabás. Y en el fin, Pilato lavó las manos a decir, la culpa de Jesús está en ti, no en mí. Tratando de lavar las manos, pero no podemos lavar las manos de nuestras propias decisiones. Cada uno es responsable por lo que decimos y lo que hacemos y lo que creemos. Y no podemos lavar las manos. Él debía de doblar la rodilla y reconocer a Jesús en este entonces. Pero él lavó las manos y él soltó Barrabás, un hombre totalmente culpable. Y él soltó a Jesús, un hombre totalmente inocente, a ser crucificado. Pero en el fin, eso es por lo cual Jesús vino. Jesús vino para que todos que somos culpables podemos salir libres. Jesús fue inocente de cualquier pecado. Aún así, Él murió sobre la cruz del Calvario. Él murió por los culpables, que es tú y yo. Él murió para soltarnos de la ira de Dios. Eso es el amor de Dios. Jesús vino y dijo, ustedes son culpables y yo no, pero yo voy a morir para ustedes, para que ustedes puedan vivir libre. Anda libre, en otras palabras. Déjame tomar la culpa tuyo. Barrabás era una persona culpable y él salió inocente. Y Jesús fue crucificado inocente para que él pudiera salir libre. Pero es una sola persona, pero el plan de Dios era hacerlo en el nivel universal. Toda la raza humana somos culpables delante de Dios de muchas cosas. Y merecemos la ira de Dios. Jesús no merecía la ira de Dios, era inocente. Pero Él fue crucificado y la ira de Dios fue derramado sobre Él. Y Él fue castigado para que Él pudiera soltarnos y decir, ok, ahora tú eres libre de la ira de Dios. Porque yo tomo su castigo. Tú eres culpable, pero yo tomo su castigo. ¿No es un Dios amoroso, hermanos? A veces, como iglesia, hemos pintado al mundo un Dios enojado, un Dios religioso. Pero cuando miramos la Escritura, es un Dios amoroso. Es un Dios que entregó a su Hijo unigénito. Es un Dios que vino a la cárcel y dijo, tú eres culpable, pero abrió la puerta y dijo, salga de ahí. Y Él entró y dijo, castígame a mí. Escuchaba una historia de un muchacho muy vicioso y muy mala persona. Siempre entrando en problemas. Su hermano mayor estaba avisándolo, cambia tu vida, cambia tu rumbo. Un día van a morir, van a matarte. Te amo, te quiero. Y el hermano estaba haciendo sus cosas en la calle, mató a alguien, tenía sangre en todo su cuerpo y la policía estaba atrás de él, estaba corriendo, entró a la casa, entró a su cuarto, quitó su ropa sangrada y se brincó por la ventana y salió. Y su hermano mayor entró y puso toda su ropa sangrada. Y cuando la policía entró, él tomó la culpa por su hermano. Ese amor tan grande que tenía por su hermano, él dijo, cúlpame a mí. Y él fue a la cárcel para que su hermano pudiera andar libre. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Él dijo, en esta escala pequeña, Barrabás fue soltado culpable y el inocente tomó la carga de la cruz. Barrabás debe de morir sobre la cruz. Seguro que la muerte de Barrabás era la cruz. Y él escapó. Y eso es el amor de Dios. Y tenemos que representar a Dios así, hermanos, a un mundo perdido. Un Dios amoroso. Un Dios que ama a la raza humana. Amén. A veces hablamos los líderes religiosos, damos la religión, una lista de reglas, sigues las reglas. Cosas externas cuando Jesús está diciendo, hey, lo que yo quiero hacer es obrar en tu vida, ¿verdad? Y el precio ya fue pagado por toda su culpabilidad. Ya no eres culpable delante de Dios. Ahora vamos a ver el último grupo. Tengo 5 minutos a terminar. Si no termino en 5 minutos, tienes derecho a levantar y salir, ¿ok? A ver si puedo.
El último grupo, los soldados romanos. Versículo 27 a 31, por favor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándolo de la rodilla delante de él, le encarnecieron diciendo: Salve, Rey de Judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto. Los romanos soldados llevaron a Jesús más que todo para burlar de él. Llevaron a Jesús, dice, en el pretorio. ¿Recuerdas el hermano que vino acá y puso ¿cómo se llama eso? ¿Una qué? Maqueta de la ciudad de Jerusalén. Tenía un lugar cerca del templo que se llama el pretorio. Y ahí es donde quedaron los soldados romanos. Sí, es cierto, cuando Pilato estaba en Jerusalén, él quedó en el pretorio con una compañía de soldados. Era más de 200 soldados. Y aquí dice que trajeron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía. Era como 200 soldados. Y después dice, y desnudándole. Es una vergüenza, ¿no? Quitaron toda su ropa. Estaba desnudo delante de ellos. Y echaron encima una manto escarlata. ¿Qué están haciendo? Vestiendo a Jesús como un rey, para burlar de él. Y pusieron sobre su cabeza una corona teñida de espinas. ¿Qué? Las espinas eran largas y metido en su cabeza. Pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. E hincando de rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Rey, salve, Rey de los judíos. Y esculpiéndolo, tomando la caña, y le golpeaban en la cabeza. La palabra en el griego dice que siguieron golpeándolo, no una vez, golpeándolo y golpeándolo y golpeándolo en la cabeza. Antes que eso ya fue latigado. Ya sabemos que mucha gente murieron con los puros látigos. Podían ver los huesos de los látigos. Muchas veces sus internos salieron de los hoyos, sus tripas y todo. Muchos murieron por los látigos. Vamos a hablar de eso la siguiente semana cuando estudiamos la crucifixión. Pero fue latigado, fue llevado ahí y estuvieron burlando de él, pegándolo en la cabeza, doblando la rodilla, cumpliendo la profecía. Porque en Isaías capítulo 50, déjame leer versículo 6, profetizado miles de años antes, dice: di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que se mesaban la barba. ¿Qué? Sacaron totalmente su barba. No puedo imaginar el dolor de alguien rompiendo, sacando su barba, jalándolo. Pero dice: no escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Okay? Aquí fue profetizado lo que Jesús hizo. La gente burlando de él en una burla. Y sabemos que hoy en día también, como ellos burlaron a Jesús, sabemos que hay gente hoy también que burlan de Jesús. Son burladores. Que andan burlando de Dios, burlando de las cosas de Dios, te burlan de ti, diciendo que eres una aleluya, eres una fanático porque vas a la iglesia, y burlan de nosotros, y burlan de la fe, y burlan de Jesús, burlan de la iglesia, pero gracias a Dios, todavía hay esperanza para ellos. Tal vez tú conoces a alguien que anda burlando de Dios, y burlando de las cosas de Dios, y burlando de Jesús, todavía hay esperanza para ellos. Tú mantienes su fe. Tú mantienes su agradecimiento al Señor. Tú mantienes su vida. Sigue continuamente firme con Dios y oran por ellos. Ellos también pueden caer en las manos del Señor, ¿no? ¿No hay un burlador aquí que es cristiano ahora? Creo que hay, sí. Conozco uno sentado atrás leyendo la Biblia. Él me dijo que él burlaba de las cosas de Dios. Me dio una práctica antes que llegó a Cristo. Me dijo: yo ando burlando de los creyentes, de mis familiares. Y una burla para mí. Pero Dios es grande. Dios sabe cómo agarrar el corazón de alguien. Amén. Tenemos que perder fe, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie.
Hermanos, que Dios nos ayude, que no seamos religiosos. La religión es contra Jesús. Jesús es contra la religión humana. Lo que Jesús quiere es una relación íntima con nosotros. Si vamos a relacionar con Jesús, sea una relación personal y íntima, no una religión religiosa. Si fallamos como Judas falló, tenemos que llegar a Jesús arrepentido, como Pedro, que seamos restaurados. Si tú eres una persona en maravilla de las cosas de Dios, pero no has llegado a Jesús, quiero animarte, toma una decisión. Nada más siendo maravillado de Jesús no es suficiente. Tienes que llegar a Jesús. También, hermanos, tenemos que sentir muy agradecidos porque como Barrabás estuvimos culpables de muchas cosas. Pero Jesús fue castigado para soltarnos, para liberarnos de nuestra culpabilidad. Ya tú no eres culpable, porque Él tomó el castigo tuyo, para que tú y yo salimos libres, libres por el amor de Dios. Y si tú conoces un burlador o tú eres uno que burlas de las cosas de Dios, Jesús ama a ti. Él va a seguir amándote. Si conoces a alguien que burla, también sigue orando por ellos. Mi amigo Bo es un ejemplo de la gracia de Dios. Tantas malas palabras y groserías que él dijo, pero ahora está entregado totalmente a Jesús, enamorado completamente. Ora por ellos. Padre, gracias por su amor, por su misericordia. Padre, enséñanos día tras día. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Te pido bendiciones sobre cada persona que llegaron a la iglesia hoy, a su casa. Que pueden salir bendecidos, pueden salir animados. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.